su desarrollo neurológico y si es este riesgo dependiente de la dosis de anestesia que se administre en los pacientes. La segunda pregunta que vamos a desarrollar es si existe una ventana crítica de desarrollo neurológico durante la cual, si es posible, se debe evitar la exposición a la anestesia y si se deberían retrasar los procedimientos quirúrgicos selectivos hasta después de que se pueda vencer esta ventana crítica. La tercera pregunta que vamos a desarrollar es si la exposición a agentes anestésicos específicos conlleva más riesgo que otros con respecto al neurodesarrollo y si existen ciertos agentes que se puedan agregar o sustituir por los agentes anestésicos generales para disminuir la neurotoxicidad. Y la cuarta pregunta es si existen alternativas a la anestesia general de niños, como por ejemplo la anestesia raquídea y la regional, y qué datos existen con respecto a la seguridad de estas anestesias. Entonces, en cuanto a la primera pregunta, si la exposición de los niños a la anestesia general representa un riesgo para el desarrollo neurológico y si es este riesgo dependiente de la dosis, la mayoría de los estudios que se encuentran publicados hablan sobre el desarrollo neurológico general. Algunos hablan específicamente sobre el rendimiento académico, sobre la presencia del deterioro del comportamiento o sobre autismo. Y algunos aplican algunas escalas para poder evaluar este neurodesarrollo. La mayoría de los estudios aplica la escala de Bayley-II, que se aplica principalmente para evaluar la escala psicomotora del neurodesarrollo. Algunos aplican la escala Bayley-III, que es un poco más completa, que ya ocupa las 5 escalas con la cognición, el lenguaje expresivo, la motricidad fina y la motricidad gruesa. Algunos utilizan ya escalas de inteligencia para primarias y preescolares como la escala de Wechsler. Algunos hacen evaluaciones con el índice de inteligencia o el IQ y otros hacen las evaluaciones de estos niños simplemente con cuestionarios a maestros o con cuestionarios a los padres posteriores a la anestesia. Entonces, la falta de uniformidad de todos estos estudios pues limita la capacidad para poder trazar algunas líneas que sean claras entre la administración de los anestésicos y los finales del desarrollo de los pacientes. La mayoría de los estudios están relacionados con cualquier exposición a la anestesia, algunos sí evalúan en función del número de exposiciones, las edades no son heterogéneas, no son homogéneas, son muy heterogéneas, entonces tampoco se puede evaluar específicamente, y algunos tienen algunos factores de confusión como las comorbilidades, las indicaciones de las operaciones, que hace que sea un poco más difícil poder contestar si la anestesia puede afectar este neurodesarrollo. Sin embargo, hay 2 estudios que son como los estudios más sólidos que están publicados hasta la fecha acerca del neurodesarrollo. Uno es este que se denomina resultado neurológico a los 2 años de edad gestacional después de la anestesia general y la anestesia regional en la infancia. Y ellos evaluaron los niños a los 2 años y este nuevo estudio que evalúa a los mismos niños a los 5 años. Uno fue publicado en el 2016, otro fue publicado en el 2019, incluyen una serie de pacientes que es aceptable, 361 pacientes y la otra 205, evalúan a todos los pacientes menores de 60 semanas de edad gestacional, uno evalúa después a los niños a los 2 años y otro evalúa a los niños a los 5 años y tienen un nivel de evidencia que es aceptable, que es un nivel de evidencia 2. Ellos hacen la evaluación de la reparación de hernia inguinal, bajo anestesia regional y la reparación de hernia inguinal con sevoflurano entre el 2007 y el 2013. El del neurodesarrollo a los 2 años utiliza la escala 2 porque es como la más fácil para evaluar la motricidad gruesa de los niños, y el de los 5 años se utiliza la escala 3 con todos los puntajes. Y lo que encontraron ellos en estos estudios es que no había diferencias en las puntuaciones del desarrollo neurológico. Sin embargo, el 19% de los pacientes que habían sido llevados a anestesia regional terminaron con anestesia general, lo que limitaba pues completar como tal una recomendación en este estudio. Hay otro estudio que se denomina resultados tempranos del desarrollo después de la cirugía mayor, no cardíaca y cardíaca en recién nacidos a término en un estudio poblacional. Este estudio fue publicado en el 2012, incluía 172 pacientes, todos menores de 90 días, y luego los evaluaban al año después de la exposición a la anestesia. Es un estudio prospectivo de los efectos de las cirugías mayores en los recién nacidos a término que fueron sometidos a operaciones durante el periodo neonatal.
Los lactantes los evaluaron al año de vida y compararon con controles de niños que no habían sido expuestos a anestesia. Los niños quirúrgicos obtuvieron unas puntuaciones significativamente más bajas en las escalas del desarrollo 3 y todo lo obtuvieron bajo menos en el lenguaje expresivo. Y los niños control pues tenían todo normal. La corte quirúrgica también tuvo una mayor tasa de retraso del desarrollo, aunque se consideró predominantemente leve a moderada y no tuvo mayor significancia. Otro estudio que nos puede ayudar para responder la pregunta es este que se denomina resultados del desarrollo y comportamiento de la actividad física en niños después de una cirugía mayor. Este es un estudio observacional. Fue publicado en el 2016, incluye una serie de 172 pacientes, todos menores de 90 días, y luego los evaluaban a los 3 años de vida. Aquí combinaron pacientes quirúrgicos cardíacos y no cardíacos, y los compararon con controles sanos. Ambos grupos estuvieron dentro del rango promedio para la escala de Baylis 3, que es una buena valoración. Sin embargo, los del grupo quirúrgico tuvieron un desempeño significativamente más bajo que los controles sanos en las áreas de cognición, lenguaje receptivo y habilidades motoras finas. Y entre el 4 y el 9% de los pacientes quirúrgicos demostraron un retraso del desarrollo de leve a moderado en uno o más dominios de las escalas de Baylis. Y no hubo diferencia en la actividad física, que era la que ellos querían evaluar. Hay otro estudio que fue publicado que se denominó Cirugía y resultados del neurodesarrollo en lactantes de muy bajo peso al nacer. Este fue un estudio que fue publicado en el 2014. Este es un estudio de los más grandes que incluía 12.111 pacientes neonatos que habían sido expuestos a anestesia y luego ellos los evaluaban a los 18 meses y a los 22 meses de vida. Ellos cogieron una población de neonatos, de 12.000 neonatos, y encontraron que habían 2.970 niños de estos 12.000 que habían sido expuestos a anestesia. Esto fue entre 1998 y el 2009. Y luego le aplicaron las escalas de neurodesarrollo. Aplicaron las dos escalas, la de neurodesarrollo 2 para motricidad gruesa y la 3 para las otras escalas de neuroconducción. Y ellos identificaron cirugías mayores y menores. Las cirugías menores las consideraban como aquellas que no necesitaban anestesia general y las cirugías mayores como aquellas que habían necesitado cirugía general. De los pacientes que necesitaron anestesias mayores fueron 2.186 pacientes, 784 necesitaron cirugías menores y 1.080 pacientes necesitaron exposición a más de una cirugía. Y lo que ellos encontraron era que los lactantes que se sometían, ya fueran a cirugías mayores o menores, tenían una mayor probabilidad de muerte. Y que la anestesia que se daba para las cirugías mayores, es decir, bajo anestesia general, estaba implicada en alteraciones a nivel del neurodesarrollo, principalmente a nivel de la escala 3 del desarrollo de la escala de Bayley. Hay otro estudio que se denomina Cognición y estructura cerebral después de una cirugía con anestesia en la primera infancia. Este es un estudio que incluía 53 pacientes, fue publicado en el 2015, evaluaba a todos los pacientes que habían sido dados de anestesia menores de 48 meses y luego los evaluaba a los 5 años y a los 18 años. Compararon retrospectivamente los resultados de las evaluaciones de la escala oral, del lenguaje, las escalas de inteligencia y lo hicieron mediante la escala de Wechsler y luego les hicieron resonancia magnética a todos los niños. ¿Qué encontraron? Encontraron que los puntajes promedio de las pruebas estaban dentro de los rangos normales, que no había ninguna alteración dentro de los rangos. Sin embargo, los que habían sido expuestos a cirugía tenían una puntuación significativa más baja en comprensión auditiva, en índices de inteligencia en cuanto al rendimiento, y esto se asoció con que encontraron que en las resonancias magnéticas de estos pacientes que habían sido expuestos a anestesia tenían una disminución de la materia gris en las regiones posteriores del cerebro. Podría seguir nombrando muchos artículos para poder contestar esta pregunta. Los otros artículos que están publicados tienen un nivel de evidencia un poco más bajo, son niveles de evidencia 3 y 4. Algunos dicen que los niños expuestos tienen menos receptividad, otros dicen que no encontraron diferencias.
Sin embargo, con lo que está publicado hasta ahora en la literatura, creemos que la respuesta a nuestra pregunta, si la exposición de los niños a la anestesia general representa un riesgo para su desarrollo neurológico y si este riesgo es dependiente de la dosis, podemos decir que si bien puede ser prudente evitar las exposiciones prolongadas o múltiples a anestésicos generales para operaciones selectivas en niños pequeños, no hay evidencia concluyente en que la literatura de que la anestesia general presente un riesgo significativo para el desarrollo neurológico en la niñez. Y aunque los datos son mixtos y pueden estar relacionados con factores de confusión, los estudios más sólidos sugieren que un solo anestésico breve no tiene efectos significativos sobre el desarrollo neurológico general, el rendimiento académico, el desarrollo o trastornos de déficit de atención o de autismo. La daríamos como una recomendación grado C. Nuestra segunda pregunta que quisimos revisar era si existía una ventana crítica de desarrollo neurológico durante la cual, si es posible, se debería evitar la exposición a la anestesia y si se deberían retrasar algunos procedimientos quirúrgicos selectivos hasta después de esta ventana crítica. Para esto revisamos estos artículos. Este primer artículo es de resultados del neurodesarrollo después de la exposición inicial a anestésicos en la niñez entre las edades de 3 y 10 años. Fue un estudio que fue publicado en el 2014. Es una serie grande que incluía 2.868 niños. Evaluaban los niños que habían sido expuestos entre los 3 y los 5 años y luego entre los 5 y los 10 años. Y luego los evaluaba a los 10 años posterior a la exposición a la anestesia. Lo que ellos evaluaban específicamente eran los efectos de la anestesia en estas edades principalmente, y encontraron que la exposición inicial a anestesia general después de los 3 años no tuvo ningún efecto sobre el lenguaje o sobre el funcionamiento cognitivo. Sin embargo, lo que ellos notaron en este estudio es que había una función motora disminuida en la corte de los niños que habían sido expuestos a anestesia y las diferencias identificadas en la función motora de estos niños no se relacionaba con ninguna edad, no importaba la edad en la que hubieran sido expuestos, pero todos tenían una disminución en esta función motora. Por lo que ellos concluyeron de que no había evidencia de esperar hasta más tarde para poder hacer algún procedimiento, ya que no importaba la edad en la que se pudieran exponer y tenían la misma afectación motora de estos niños. Hay otro estudio que se denomina Operación Temprana y Tardía del labio leporino y ellos evalúan el coeficiente intelectual del desarrollo psicosocial a los 3 y a los 7 años. Es un estudio que fue publicado en el 2015. Es una serie pequeña que incluía solamente 32 pacientes. Evaluaban los niños que habían sometidos a cirugía antes de los 8 días de vida y los que habían sido sometidos a cirugía entre los 3 y los 10 meses. Y luego hacían una evaluación a los 3 y a los 7 años de vida. Es un estudio de corte observacional. Evaluaron los 32 lactantes que se sometieron por labio leporino entre el 2004 y el 2008 en la República Checa. De estos 32 pacientes, 15 los intervinieron antes de los 8 días de vida y los otros 17 los intervinieron entre los 3 meses y los 10 meses de vida. Todos los hicieron con los mismos agentes o con los mismos fármacos de anestésicos generales. El protocolo que utilizaron fueron sufentanilo y sevoflurano. Y lo que encontraron es que a la edad de 3 a 7 años no tenían ninguna diferencia en cuanto al coeficiente intelectual entre los grupos que se hicieran de reparación temprana y de reparación tardía. Entonces encontraron que todos los rangos eran normales y que no había ninguna diferencia entre operarlos antes o operarlos después. Este es otro artículo que se denomina Comportamiento y Desarrollo en Niños y la edad en el momento de la primera exposición anestésica. Es un artículo que fue publicado en el 2009, incluía 243 niños, evaluaba a los niños que estaban sometidos a anestesia antes de los 24 meses y a los 24 meses y los 6 años de vida. Y luego hacían una evaluación 4 años después de que habían sido expuestos a la anestesia.
Ellos evaluaron estos pacientes en diferentes años, en 1987, en 1991, en el 93, en el 95, y los dividieron en dos grupos. Aquellos que tuvieron la primera exposición antes de los 24 meses de vida, que fue más o menos el 73% de los pacientes, y los que habían sido sometidos después de los 24 meses. Todos fueron cirugías urológicas. Encontraron que más del 70% de los pacientes se sometían a más de una cirugía antes de los 6 años de vida. Ellos utilizaron unos cuestionarios que enviaron a los padres para poder evaluarlos y poder medir el desarrollo, y lo que encontraban era que los niños que estaban expuestos a la anestesia antes de los 24 meses de vida sí tenían una razón de probabilidad de 1.2 de tener un comportamiento clínicamente desviado en comparación con los que no se sometieron a una edad más avanzada. Sin embargo, la probabilidad es muy pequeña y pues no es estadísticamente significativa. Lo que ellos concluyen en su artículo es que como las escalas fueron evaluadas por los padres, se podría hacer de pronto un nuevo estudio evaluándola por expertos para ver si sí se presenta ese comportamiento desviado en estos pacientes por las diferencias de edades en las que se sometieron a las anestesias. Hay otro estudio que se denomina evaluación del neurodesarrollo en el jardín en niños expuestos a anestesia general antes de los 4 años de vida. Es un estudio que incluyó 4.470 niños, evaluaban los que habían sido expuestos antes de los 24 meses y los que habían sido expuestos entre los 24 y 48 meses de vida, y luego los evaluaban en el jardín. De estos niños, estos 4.400 que fueron expuestos los compararon con 13.000 niños que no fueron expuestos y que eran completamente sanos. Los niños que estuvieron expuestos antes de los 2 años de edad, no hubo una asociación independiente entre la anestesia y los resultados del desarrollo según lo evaluado por el instrumento de desarrollo temprano que ellos aplicaban. Era un cuestionario que era aplicado por los maestros en el jardín. Sin embargo, una sola exposición anestésica entre las edades de los 2 y los 4 años se asoció con déficits en los dominios de comunicación, conocimiento general, lenguaje, cognición, y lo que vieron era que si tenían múltiples anestesias no aumentaba el déficit de estas alteraciones. Hay otro estudio que se publicó de edad, exposición de la cirugía y anestesia en niños y la asociación con el diagnóstico en los desórdenes mentales. Es un estudio que incluyó 38.493 niños, evaluaban los que han sido expuestos a las anestesias en el periodo neonatal menores a 28 días, los que habían sido expuestos después del periodo neonatal hasta los 6 meses, luego de los 6 meses hasta el año y luego del año hasta los 5 años. Y luego hacían una evaluación 6 meses después de que habían sido expuestos a la anestesia. Ellos lo que querían determinar era si había un mayor retraso en el desarrollo, si tenían trastornos de atención o si tenían enfermedades mentales. Y identificaron 11 grupos de edades entre el periodo neonatal hasta los 5 años, y encontraron que hubo un aumento pequeño, pero que no era estadísticamente significativo, en el riesgo de diagnóstico de trastornos mentales, trastornos de atención y retrasos en todas las edades. Entonces, para dar respuesta a nuestra pregunta con los artículos que revisamos, si existe una ventana crítica de desarrollo neurológico durante la cual, si es posible, se debe evitar la exposición a la anestesia y si se deberían retrasar los procedimientos quirúrgicos selectivos hasta después de esta ventana crítica, podemos decir que los datos sugieren que la anestesia puede afectar diferentes dominios del desarrollo en diferentes edades, pero no hay datos concluyentes de que apoyen esperar para realizar procedimientos bajo anestesia general si se requieren y si son importantes. Con una recomendación grado C. La siguiente pregunta que vamos a contestar es si la exposición a agentes anestésicos específicos conlleva mayor riesgo que otros con respecto al neurodesarrollo, y si existen ciertos agentes que se puedan agregar o sustituir por los agentes anestésicos generales para disminuir esta neurotoxicidad.
para eso tenemos estos artículos, que este primero se denomina ketamina como un agente neuroprotector y antiinflamatorio en niños sometidos a cirugía de bypass cardiopulmonar. Este es un ensayo piloto, se presentó en el 2012, incluía una serie muy pequeña que era de 24 pacientes y evaluaba a los niños que habían sido llevados a cirugía cardíaca antes del año de vida. Eran niños con comunicaciones interventriculares y que se les hacía circulación extracorpórea. Les daban ketamina a un grupo y al otro les daban placebo. Ellos a los que les daban ketamina les daban 2 miligramos por kilo y controlaban unos marcadores inflamatorios. Ellos controlaban marcadores inflamatorios a las 6, a las 24 y a las 48 horas después de la cirugía. Lo que encontraron es que no hubo diferencias en la expresión de citoquinas, de enolasa neuronal específica y del S100, que es un marcador específico del daño neuronal. Y lo que encontraron fue que la concentración máxima de proteína C reactiva estaba menor en los pacientes que habían recibido la dosis de ketamina. Y no hubo diferencias en las escalas de desarrollo de Baylis ni en las imágenes de resonancia que les habían tomado a estos niños con la administración de la ketamina. Otro de los artículos se denomina la exposición repetida a la ketamina puede tener un impacto negativo en el desarrollo neurológico de los bebés. Es un estudio prospectivo que se realizó en el 2014. Es una serie que incluía 52 pacientes. Las edades de exposiciones eran entre los 3 y los 22 meses y luego los evaluaban para mirar qué respuestas habían tenido. Este estudio colocaban unas dosis de ketamina altas, eran pacientes que estaban sometidos a cirugías láseres y les colocaban ketamina a 8 miligramos kilo día. Los sometieron a diferentes procesos quirúrgicos, algunos recibieron tratamiento con una sola dosis de ketamina, otros tuvieron 2 dosis de ketamina y algunos tuvieron incluso hasta 3 exposiciones a la ketamina, todos con una diferencia entre 3 a 4 semanas posterior a la administración de ketamina. Lo que ellos encontraron era que las escalas de Baylis y los niveles de S100, que era para mirar alteración neurológica, que no hubo diferencias significativas entre las cortes de los estudios de las exposiciones de la ketamina, pero lo que sí observaron era un aumento a nivel de los niveles de la S100 después de cualquier exposición a la ketamina. Y después de la tercera exposición con ketamina sí ya habían diferencias significativas en cuanto a las escalas de neurodesarrollo en comparación con los valores iniciales de la administración de ketamina. Otro de los estudios se denomina los cambios de comportamiento posoperatorio después de la adenomigdalectomía en niños. Está influenciado por el tipo de anestesia. Es un estudio que se publicó en el 2015, incluía 64 pacientes y los evaluaban, las edades de exposiciones eran entre los 6 y los 12 años. Fue un estudio que fue aleatorizado y comparó los cambios de comportamiento de 64 pacientes pediátricos que eran sometidos a amigdalectomía y adenoctomía y que fueron aleatorizados para recibir o sevoflurano y óxido nitrósido, y otros que recibían anestésicos intravenosos. Lo que ellos encontraron es que habían cambios conductuales, si habían cambios conductuales negativos, y esos cambios que iban a evaluar era si tenían ansiedad, si tenían trastornos del sueño y si tenían enuresis. Lo que encontraron era que había una mayor prevalencia en los pacientes que recibieron los anestésicos inhalados en comparación con los que recibieron los anestésicos intravenosos. Incluso hicieron un seguimiento 6 meses después de haber recibido los anestésicos inhalados y estos pacientes persistían con los trastornos conductuales negativos, continuaban en comparación con los que habían recibido los anestésicos intravenosos. Hay un estudio de Cochrane que se denomina efectos del versus otros anestésicos en emergencia de agitación en niños. Este artículo es un artículo muy grande, es una revisión sistemática que incluye 14.000 pacientes y examina el riesgo de agitación de emergencia que puede estar relacionado con los resultados psicológicos, y esta revisión señala que una mayor incidencia de agitación con el uso de anestesia con sevoflurano en comparación con los otros medicamentos, en comparación con el propofol, en comparación con el alotano y en comparación con la desmetomidina.
se ha descrito como una alternativa para las anestesias generales en casos de cirugías que sean cortas, en pacientes que estén selectivos, en lactantes sometidos principalmente a cirugías de hernias inguinales. Recordar que la desmetomidina es un antagonista alfa-2 que es altamente específico y que actúa solamente sobre los receptores adrenérgicos alfa-2, creando un inicio rápido de la sedación con una depresión respiratoria mínima, y actualmente no hay evidencia de que la desmetomidina cause neurotoxicidad en modelos animales, por lo que cada vez se ha ido usando más en pacientes en edades tempranas. Sin embargo, no está aprobado por la FDA para uso en pediatría. Y la última pregunta que quisimos contestar era si la exposición a agentes anestésicos específicos conlleva más riesgo que otros con respecto al neurodesarrollo. Entonces, para contestar esta pregunta, creemos que en pacientes que requieren anestesia general con dosis múltiples de ketamina pueden estar asociados con efectos negativos a largo plazo en el desarrollo neurológico, y que aunque los mejores datos sugieren que el sevoflurano no tiene ningún efecto sobre los resultados del desarrollo, puede preferirse el uso de un anestésico intravenoso o el uso de desmetomidina en casos seleccionados y en pacientes preferiblemente que están sometidos a herniografías inguinales, con una recomendación grado C. Y la última pregunta que vamos a contestar es si existen alternativas a la anestesia general en niños, por ejemplo, la anestesia raquídea y regional, y qué datos existen con respecto a la seguridad de estos procedimientos. Vamos a revisar este primer artículo, es sobre la viabilidad de la pirulomiotomía laparoscópica bajo anestesia espinal, en un estudio que se publicó en el 2014. Es un estudio que incluía solamente 24 pacientes y examinaba a todos los pacientes que habían sido sometidos a pirulomiotomía laparoscópica en menores de 2 meses. Comparó la anestesia espinal con la anestesia general en los lactantes sometidos a este procedimiento. Incluyeron 12 pacientes en cada grupo y observaron que no habían diferencia en la duración de la cirugía, en la frecuencia de complicaciones, en la duración de la estancia o en el tiempo de la alimentación completa. El grupo que recibió anestesia espinal pues tuvo un tiempo de recuperación significativo más corto, más o menos un promedio de 9 minutos, mientras que los que recibían anestesia general tuvo un tiempo de recuperación aproximada de 26 minutos. Este otro estudio, o estos dos estudios que se denominan eventos adversos y utilización de recurso de otomía, diferencias del hemodinamismo operatorio intrarenal en bebés sometidos a piloromiotomía. Son dos estudios que fueron publicados en el 2017 y 2016, incluyen una serie de 103 y 424 niños, todos menores de 2 meses. Y los dos estudios examinaron pacientes sometidos bajo anestesia general y bajo anestesia regional. Lo que encontraron ellos es que no hubo disminución en la inestabilidad hemodinámica, ningún aumento a nivel de la bradicardia en los pacientes que eran sometidos a la anestesia raquídea en comparación con los pacientes que sí eran sometidos a anestesia general, por lo que recomendaban el uso de la anestesia espinal. El otro estudio se denomina predictores del fracaso de la anestesia regional para la reparación de la hernia neonatal. Es un estudio que fue publicado en el 2015. Incluía 722 pacientes menores de 60 semanas de gestación. En este análisis, 358 lactantes fueron asignados al azar a la anestesia general y 361 iban a anestesia regional, ya fuera caudal o espinal. Y lo que encontraron estos autores es que los pacientes que eran sometidos a anestesia regional tenían una menor incidencia de hipotensión intraoperatoria, tenían una menor incidencia de apnea posoperatoria en comparación con los pacientes que eran sometidos a anestesia con sevoflurano, con un RR de 2.8, con un intervalo de confianza que era aceptable, por lo que también aconsejaban el uso de la anestesia regional. Este otro estudio, que es un estudio de desmetomidina versus la anestesia general para la cirugía de hernia inguinal, es un resultado perioperatorio en infantes. Fue publicado en el 2019, es un estudio que incluía 104 niños menores de 52 semanas de edad gestacional.
Fue un ensayo controlado, aleatorio, comparó a 51 pacientes que recibieron desmetomidina, más un bloqueo caudal con sedación, y los otros 48 pacientes que recibieron solamente anestesia general y un bloqueo caudal. Lo que encontraron fueron diferencias significativas en la duración de la anestesia. Lo que iban a evaluar era duración de la anestesia general, el tiempo total pasado en el quirófano y los eventos adversos que se pudieran presentar, ya fueran quirúrgicos o de duración de la anestesia. Y encontraron que de los pacientes que recibieron la desmetomidina, 46 de los 51 pudieron terminar completamente la cirugía de la reparación de la hernia inguinal y que el uso de la desmetomidina anuló pues, la necesidad de intubación endotraqueal, la exposición a cualquier anestésico general. Sin embargo, no podían dar una recomendación completa porque de los 51 pacientes que fueron sometidos a la desmetomidina, no todos pudieron terminar sin la anestesia general. Entonces dicen que estos pacientes tienen que ser elegidos específicamente con un cirujano que sea muy oportuno, que tenga un tiempo adecuado para la cirugía, para poder tener éxito con este tipo de anestesias. Entonces, para contestar esta pregunta, si existen alternativas a la anestesia general en niños, como la anestesia raquídeo regional, y qué datos existen con respecto a la seguridad, podemos decir que la anestesia regional se puede realizar de forma segura en casos de pacientes seleccionados y que la consideración de técnicas de anestesia regional con la adición de desmetomidina puede mitigar los riesgos de neurotoxicidad y puede considerarse como una opción en procedimientos cortos seleccionados con una selección adecuada de pacientes, con una recomendación grado B. Nosotros, después de esta revisión, nuestras conclusiones fueron que una sola exposición a la anestesia general no parece tener efectos significativos sobre el desarrollo neurológico general, que aunque varios estudios demuestran que la anestesia puede afectar diferentes dominios del desarrollo en diferentes edades, los datos sugieren que el impacto medible suele ser pequeño y que estos riesgos no deberían retrasar las operaciones que sean necesarias en los pacientes. Las exposiciones múltiples o prolongadas a los anestésicos pueden tener efectos más nocivos sobre el neurodesarrollo, y esto debe tenerse en cuenta cuando los pacientes requieren más de un procedimiento. Que dada la naturaleza de los datos que tenemos disponibles hasta el momento, no es posible evaluar si exposiciones anestésicas prolongadas o múltiples sean responsables de los efectos observados o si los resultados se deben a factores independientes del paciente, y que los datos con respecto a las técnicas alternativas son menos sólidos, pero que hay datos que sugieren que para los casos seleccionados se puede optimizar la administración de anestesia con el uso de diferentes técnicas, incluida la anestesia regional y la desmetomidina para los pacientes, y disminuir la neurotoxicidad. Que dadas las complicaciones de las diferentes técnicas anestésicas, los pacientes deberían ser planificados, ejecutados idealmente por un anestesiólogo pediatra antes de dar la anestesia. Y que podemos tranquilizar de cierta manera a las familias y a los médicos que nos remiten los pacientes en cuanto a la seguridad de la anestesia para los niños, para procedimientos que sean cortos, pero tenemos que poner en contexto de los posibles riesgos de la anestesia en procedimientos que ya son más largos o que necesitan anestesias generales. Ya, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Erika. Estoy como en un lugar con bastante ruido. Quisiera saber si alguien más quisiera hacer alguna anotación. Sí, doctor Pérez, habíamos, no sé si Fernanda, habíamos hecho con ella una explicación sobre este cuadrito que tenemos ahora sobre los anestésicos. Entonces tenemos en este cuadro, que es una revista publicada de anestesia pediátrica, a raíz de la publicación de la FDA en el 2017, donde mandó etiquetar de manera especial determinado tipo de medicamentos que pueden afectar la toxicidad en los niños. De estos medicamentos ustedes ven muchos que nos deben utilizar diariamente, que son la ketamina y el propofol. Ahí dice dónde actúan, qué mecanismo es de toxicidad y cuáles son sus funciones de protección. Entonces tenemos que la ketamina, como lo mencionaba Fernanda, es uno de los medicamentos que más se está usando en niños. Induce también a la apoptosis, y quiero quedar claro
que aunque ahorita tiene mucha boga la anestesia endovenosa y la anestesia endovenosa y la anestesia inhalatoria, no hay pruebas claramente sobre que sea más beneficiosa la una sobre la otra. Los factores de la toxicidad dependen prácticamente de la exposición, el tiempo y la frecuencia. Muchas veces nosotros sometemos a los niños a 1, 2, 3 o 4 procedimientos que son relativamente cortos, pero que a la larga se van a dar a ver sus efectos, como son los trastornos cognitivos y una de las causas en el autismo, que viene muy creciendo en moda, si viene desde la etapa perinatal hasta los 5 o 6 años de edad, que es el neurodesarrollo. Hay que tener en cuenta que la boga que tiene ahorita la desmetomidina, la FDA no la ha aprobado en menores de 12 años. Y para los mayores de 12 años tiene que ver con el peso. Aquí hablan también del propofol. Nuestra institución, hay un anestesiólogo que usa mucho la la TIVA en pacientes, y se ha demostrado que tiene un factor protector y menos nocivo que los halogenados. La siguiente, Fernanda, ¿te alcanzó el otro cuadrito? Exacto. Aquí tenemos uno que usamos todos, que es el sevoflurane. La mayoría de estos estudios se han hecho en ratas. Y definitivamente ni el sevoflurane, ni el isoflurane, ni el desflurane, ni el óxido nitroso, como ustedes se ven, tienen efecto neuroprotector sobre los niños. Entonces, cuando la mayoría de los anestesiólogos empezamos que el tiempo quirúrgico, sobre todo cuando son neonatos y utilizamos la anestesia regional, que muchos ven que ponemos una caudal, la idea de esto es disminuir la exposición a los efectos de los anestésicos inhalatorios en los niños, porque a pesar de que no se ve que existe una apoptosis claramente determinada por cada una de las anestesias, sí causan un efecto a largo tiempo en los pacientes. Agradezco a Fernanda, creo que la charla le quedó muy bien estructurada, y no sé si tienen alguna pregunta, o el doctor Pérez, que le podamos resolver a cada uno de ustedes. Digamos que más que una pregunta, es como la sensación que de todas maneras hay una tendencia pues generalizada a no dar anestesias tan en la etapa neonatal, pero no sé si eso esté tan sustentado en la literatura. No. Lo que se dice es que si usted ve que es un procedimiento de urgencias, o como Fernanda lo mencionó en sus estudios, las reparaciones de las estenosis pilóricas y todo eso, que son procedimientos que usted no puede diferir, hay que asumir el riesgo. Lo que están haciendo en este momento, y aunque nosotros no tenemos una escuela pediátrica como tal establecida, es el uso de la anestesia regional, que llaman espinales o caudales, sobre todo en los bebecitos tan pequeños, mezcladas con una anestesia inhalatoria, pero esto lo que hace es que baja el consumo de la anestesia inhalatoria. Entonces usted pone la caudal, mira el bloqueo que se le va a hacer al pacientico y disminuye la concentración o la concentración mínima alveolar del halogenado que esté dando en ese momento. Pero si la cirugía se puede diferir por 3 a 4 meses, pero si ya es una cirugía de urgencia, toca hacerla desafortunadamente, y mirar, pues a largo plazo va a ser solamente un acto anestésico al que se va a someter ese niño. Tal vez la pregunta va a herniorrafia y neonatos. Sería la que más preguntaría uno. ¿Es procedente o improcedente si esta se puede reducir? Sí, se puede, si se puede diferir, se difiere, pero si es en el neonato que no se puede reducir, se puede colocar, como muchos hacemos, una caudal y mirar si el bebecito con la sola caudal puede sostener el procedimiento. A veces lo que pasa es que incomoda al cirujano, porque la caudal le permite algo de movimiento al bebé y el llanto. Entonces tú vas a ver en algunos estudios, en algunos videos, que le ponen la caudal, le ponen una cánula nasal y le ponen un chupo al bebé. De tal forma que si la caudal quedó con el suficiente bloqueo, el cirujano puede trabajar sin ningún problema.
pero a veces el hecho de que lo mismo que ocurre con las regionales en los adultos, que se esté moviendo, que esté hablando o que esté llorando, es lo que le crea el estrés al cirujano y puede prolongar o complicar el acto anestésico como tal. Pero se usa en muchos sitios, incluso a veces cuando usted tiene un bebecito para hacer una sedación en resonancia, usted le pone el chupo, le pone un poquito de ketamina y el bebecito se queda quieto para hacer el procedimiento. Depende y hay que elegir muy bien los pacientes y hablar y tener un buen diálogo con el cirujano. Si usted no tiene un buen diálogo con el cirujano, eso no va a tener un buen resultado. Pero doctora Aranguren, es que ahí nos llevaría a una segunda pregunta, porque digamos, en herniorrafia y sobre todo entre más pequeño sea el paciente, pues uno trata como de hacerlo más por la paroscopia, por el daño a las estructuras del canal inguinal, por la misma cirugía. Si es todo laparoscópico, si es abierto, bien, pero si es laparoscópico, obligatoriamente usted tiene que darle una anestesia general, porque usted obligatoriamente necesita una quietud y una relajación en los bebés, que es otro tema que mucha gente dice que no se relajan los niños, pero los niños sí se relajan. Entonces, pero lo que es laparoscópica, obligatoriamente tendría que llevar un procedimiento bajo anestesia general. Bueno, digamos que entonces ahí queda como servida la controversia respecto a estos procedimientos selectivos en estos pacientes tan pequeños. Sí considero, y lo que dice la literatura, y pues con muchos compañeros míos que han ido a Canadá, que es el centro de la anestesiología pediátrica, todo lo que es procedimiento laparoscópico, obligatoriamente usted asegura la vía aérea y va con anestesia general. Bueno, no sé si haya alguna otra pregunta o alguien quisiera preguntar a alguien de anestesia o de cirugía al respecto de la charla. Bueno, este tema queríamos revisarlo con la fellow de neonatología, porque pues a veces nosotros tenemos como cirujanos como la impresión que técnicamente y en riesgo-beneficio sería mejor diferir los pacientes un poco más hacia una edad un poco más grande si se pudiera, o sea, si no fueran cirugías de urgencias, entre otras cosas por esto del neurodesarrollo que ha sido como un tema bastante controversial en los últimos años. Pero también para nosotros es técnicamente menos demandante, por ejemplo, una herniolab en un paciente de más de 2.500 gramos o en un paciente de más de 6 meses. Entonces, digamos que eso ha sido uno de los temas controversiales que incluso en la guía de la Sociedad Europea de Cirugía Pediátrica se toca como digamos, antes, hace unos años era casi que un sacrilegio decir que uno iba a diferir una hernia neonatal, pero en este momento se considera que es más bien más sabio incluso en algunas ocasiones diferirlo para hacerlo un poco más fácil desde lo técnico y desde lo anestesiológico. Entonces, digamos que por eso queríamos revisar este tema, sobre todo con neonatología, pero también con anestesia. La verdad, pues tengo que felicitar a Erika y decirle pues que la charla quedó bastante completa, una charla muy completa a este respecto y muchísimas gracias por la presentación. Pero también darle muchas gracias a la doctora Aranguren, que ha ejercido muy bien su papel de tutora y esperamos muchas gracias que nos honre con su presencia nuevamente en la charla. Claro que sí, con mucho gusto. Doc, le quería decir que según los estudios lo que dicen de que si hay alguna ventana crítica y ellos evaluaron pacientes en periodos neonatales en diferentes edades y ellos no encontraban ninguna diferencia en de pronto hacerlo en el periodo neonatal o hacerlo después en cuanto a las alteraciones a nivel del neurodesarrollo o en algunas alteraciones posteriores a la anestesia, desde que sea un solo procedimiento y sea un procedimiento corto.
Entonces hay que evaluar cada paciente, porque si es un paciente que ha estado sometido a bastante anestesia o que necesita mayores procedimientos, sí se debería pues evaluar el paciente de otra manera, porque va a tener afectaciones a nivel del neurodesarrollo. Pero ellos no encontraron diferencia entre hacerlo en el periodo neonatal o hacerlo en otra edad, si era solamente un procedimiento y era un procedimiento corto. Bueno, esta es información bastante importante como para uno planificar sobre todo las cirugías selectivas en neonatos. No sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta de anestesia o de cirugía pediátrica o alguna otra intervención. ¿Alguien de anestesia? Bueno, les agradecemos mucho a las dos, pues a la expositora y pues a la doctora Aranguren, nuestra tutora invitada el día de hoy. La charla va a quedar grabada en nuestro canal de YouTube para quien quiera hacerle una revisión posterior. Y pues los esperamos el próximo lunes con otra charla. Vamos a tratar el tema del manejo inicial de la sepsis de origen abdominal en cirugía pediátrica y esperamos pues contar con su presencia. Muchísimas gracias por su atención el día de hoy y nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pérez. Gracias, Fernanda, por la invitación.